Bien, amigos, continuamos con el programa de Agenda Económica. Como les decía en el segmento anterior, a partir de este segmento está con nosotros Santiago Mazzucchelli Urquijo, de la firma CGS, de la división Project Finance Service, Business Development Manager. Oh, qué pronunciación. Muy buenas noches. Tuve que practicarlo otra vez. Sí. Buenas noches, Santiago. Tú estuviste con nosotros en Agenda Económica Radio. Sí. Y queremos que a los amigos televidentes de Agenda Económica de Televisión, pues tú igual le exprese y le emita tus conceptos sobre la economía española, la economía europea y, ¿por qué no?, si te lo permitimos nosotros los dominicanos, hablar un poco de la economía de la República Dominicana, hasta donde tú puedas, que no tenga compromisos. No, y quizás, Santiago, que te damos la cordial bienvenida, sí, comenzar comentándonos sobre el origen de esta crisis, no solamente en España, en toda la zona euro, como detonante de la crisis financiera global y otros temas conexos. Así que, para ubicar a los amigos de Agenda Económica. Muy bien, muy buenas noches, encantado de estar con todos ustedes aquí en Agenda Económica. Y bueno, me gustaría, pues contestando a la pregunta, ¿no?, de la crisis económica española, hacer una pequeña introducción de por qué se produjo la crisis y bueno, cuáles han sido las causas fundamentales. También que la economía española ha iniciado su recuperación. ¿Hay luz después del túnel? Hay luz. En el último trimestre, por primera vez desde el año 2008, ha crecido la economía un 0,1%. Es verdad que, sí, que no es para tirar cohetes. Punto de inflexión. Es el punto de inflexión. Después de estos años duros, de ajustes, de pérdida de empleo, de desasosiego en general, de muchas empresas que han cerrado, de muchos dominicanos que han tenido que volver, que estaban en España en el boom, viviendo pues lo que en general se estaba viviendo en España, y con esto iniciamos un poco la introducción, ¿no?, de la crisis. Tenemos que partir de un hecho fundamental. La crisis se produce como consecuencia de un arrastre de una crisis financiera internacional. En el año 2008, en septiembre, se produce la quiebra de Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más importantes, con más prestigios del mundo, un icono en el mundo de las finanzas, que genera lo que en economía se conoce como falta de expectativa, incertidumbre, pérdida de confianza, que para el mundo del dinero es el peor de los escenarios. Todos los inversores se mueven por expectativas. Claro. Y cuando una compañía como Lehman Brothers quiebra, se derrumba el dominó. Se derrumba el dominó y empieza a generarse el pánico, ¿no? Y bueno, pues esto evidentemente afectó seriamente a la economía española como consecuencia de dos cosas. Tenemos que partir del año 96, cuando se produce en España un cambio político, después de 13 años de gobierno socialista, en donde Felipe González había gobernado España, España entró en la Comunidad Europea, estaba en un periodo de inversión muy fuerte, creando infraestructuras. En el área inmobiliaria ustedes tuvieron un boom también espectacular. Impresionante. Sí. Ahora lo vamos a ver, porque efectivamente el sector inmobiliario es el sector de arrastre en España fundamental. Pero en el año 96, que es el origen, digamos, de la situación económica española, el gobierno de Aznar tenía que empezar con una serie de medidas que impulsara la economía de forma importante. Se anunciaba la creación del euro, se estaban hablando de los criterios de Maastricht. Los criterios de Maastricht están fundamentados en el equilibrio económico, fundamentalmente... Y en el orden fiscal. En el orden fiscal, en el déficit, que el déficit es una palabra que vamos a utilizar mucho esta noche, sí, pero que es muy importante para empezar a ordenar una economía. Claro. El déficit es, en definitiva,
cualquier economía, sea particular, sea de una empresa, sea de un Estado, es el indicador de cómo están los ingresos sobre los gastos. Cualquier presupuesto requiere un equilibrio, tenemos que tener la certeza o garantía de tener unos ingresos suficientes para cubrir los gastos y ser sostenible todo ese ser proceso. Sostenible, correcto, para a partir de ahí empezar a construir. En el año 96 había que cumplir unos criterios, el gobierno de Aznar, en coalición con los nacionalistas catalanes y vascos, diseñan una política económica en donde el sector de la construcción va a ser uno de los tirones. Todas unas medidas liberatorias de los suelos, además coincide con una bajada de los tipos de interés muy importante y con una política de bajada de impuestos importante. Pero ahí yo quiero hacer un paréntesis, Santiago, porque cuando uno analiza ya interiormente el aspecto inmobiliario no es exactamente igual que lo que pasó en Estados Unidos en términos de lo que es la aplicación de normas, de capacidad de pago, de relación de garantía-deuda. O sea, hubo más firmeza y más fundamento, hablando de Basilea, en lo que fue en el contexto español versus lo que fue el contexto norteamericano. Absolutamente. El mercado inmobiliario español, estamos hablando de que se iniciaron en el año 96 construcciones por un número aproximadamente de unas 450, 500.000 viviendas anuales, que era una cifra muy importante y que de alguna forma estaban equilibradas con la expectativa de demanda por los extranjeros que estaban entrando en España, por los europeos que compraban una segunda vivienda en las costas y por una, en general, buena expectativa. Eso generó que con tipos de interés muy bajos había mucha facilidad para comprar vivienda y empezó una absoluta carrera por construir y llegándose a hacer hasta 750.000 viviendas en el año 2007. Wow. Eso una sobreoferta. Una sobreoferta muy, muy importante. Es decir, durante varios años se estaba construyendo mucho más de lo que se compraba, pero sabiéndose que había una sobreoferta, había también en general un clima en donde lo que se compraba en el mercado inmobiliario se podía vender rápido y con muchas plusvalías. El construir 700.000 viviendas lógicamente generó un incremento del número de empleos en España considerable. La población activa en España hasta el año 96 aproximadamente eran unos 12 millones de personas y en el año 2007 estamos hablando de 21 millones. Todo eso promovido prácticamente por el tirón del sector inmobiliario. Que tiene un efecto multiplicador en todos los otros sectores y un generador de empleo por excelencia. Pero ese crecimiento no provocó inflación tampoco. Ese crecimiento, sobre todo lo que creó una inflación, vamos a decir... manejable. Que en el fondo se estaba produciendo un incremento importante en los precios de las viviendas. La vivienda, lo que pasa es que en el peso de la cesta del IPC pues no pesa tanto como pesan otros productos, pero el incremento de los precios de las viviendas se multiplicaron hasta por 2 veces desde el año 96 hasta el año 2007. Lo que pasa es que también tenemos el factor de la entrada del euro en el año 2002, que eso lo que generó es que hubo un arrastre de la economía europea en general y las tasas, normalmente en España estaban por encima del 5% de inflación, empezaron a ver cifras por debajo del 5%, incluso se llegó al 3% de tasa de inflación, que era realmente una tasa que en España no se conocía hasta ese momento. Todos estos factores llevaron incluso a que las personas que venían a trabajar de fuera encontraban un trabajo rápido y bien remunerado. No era necesario tener una preparación particular y bueno, se pagaban salarios muy grandes con personal no muy cualificado. Así es. Vamos a tener que hacer una pausa, Santiago, y regresamos en un momentito.